Seguimos en directo en Mercado Abierto en Capital Radio. Seguimos en nuestro consultorio de bolsa donde ya nos acompaña David Galán de Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar un martes más en Capital Radio. Bueno, pues estamos justamente, David, en el ecuador del ejercicio. ¿Qué repaso harías tú de la primera mitad de año en el mercado y sobre todo desde dónde partimos de cara a esta segunda parte del ejercicio? David, no sé si me recibes. Sí, te escucho, Disculpa. perdona. Nada, te decía que estamos en un mercado muy fuerte, muy alcista. No hay grandes novedades, obviamente, en esta última semana. Hemos visto una primera parte del año realmente fuerte, no en todos los índices por igual, hay que decir. En Europa el K40 bastante más rezagado, el DAX tampoco tan fuerte como otros índices y muy bien Italia o España. También bien Portugal, aunque ahora está un poquito más parado. Espectacular Japón, mejor todavía Corea con subidas brutales. Es verdad que es un índice muy concentrado con las compañías que dotan, ¿no?, de chips a la industria de la IA, como Samsung o HG Hynix. Y bueno, pues en general muy buen año, ¿no? China muy rezagada, muy tocada, la verdad, sorprendentemente mal China. Y un mercado en el que los sectores no se están comportando de la misma forma. Es un mercado muy bifurcado, ¿no? Tenemos sectores que han estado muy mal durante estos últimos años, como software o lujo, también muy mal ropa deportiva, calzado, y en cambio pues hemos visto una época dorada. De hecho se recordará durante años. Yo he visto pocas veces subidas tan fuertes en algunos sectores, ¿no?, como ha sido el de semiconductores, fotónica, memoria o energía para centros de datos, ¿no? Todos esos suministradores, ¿no?, para la IA han vivido una época dorada. Y bueno, a nivel índices, el IBEX, como decía, de los más fuertes, sin resistencia, salvo el máximo de la semana pasada, 19.575. En el caso del IBEX, el primer soporte es la media ascendente, pasa por 17.800. Tendría un pequeño soporte en 17.953. El mínimo de mayo, 17.308, o el mínimo de marzo, que es clave, 16.247. Y luego tenemos al DAX alemán, que no es de los líderes, pero está más fuerte que Francia, intentando reaccionar tras un cierto descanso. Tendría única resistencia en los 25.508, que es importante, ¿no?, superar ese nivel. Si lo supera, todo apuntaría a un tramo nuevo de subida en una especie de hombro cabeza hombro invertido, o incluso taza con asa. Entonces sería bueno para el DAX romper ese máximo, dentro de que está en tendencia alcista. O sea que lo más probable es seguir con la tendencia. No es que lo diga yo, no es una de las máximas del análisis técnico, que una tendencia está vigente mientras no se generen señales en contra de esa tendencia, y no la hay de momento en el DAX. Primer soporte de la media, 24.300, 24.043, 23.715, y el mínimo de marzo, 21.863. Y luego la principal bolsa del mundo, Dow Jones, tendencia alcista, única resistencia al máximo de esta semana, bueno, del viernes, 52.655, soporte en la media que pasa por 49.000, nivel exigido de la subida, y el mínimo de marzo en 45.057. SP500, índice director de las bolsas mundiales, en proceso también de subida libre. Es cierto que tiene máximos sin superar, a diferencia del Dow. Aquí en este caso son los máximos históricos en 7.620, y luego soportes en los 7.237, en la media ascendente que pasa por 7.000, o en niveles FIBO de la subida, el 61.8 pasa por los 6.800, y como soporte los 6.316, el mínimo de marzo. Y Nasdaq 100, tecnología, pues vemos que está también en tendencia alcista, muy buen aspecto, mucha fuerza, ha liderado subidas en Nasdaq desde el principio de este ciclo alcista de hace 17 años, empezó en 2009, que ha tenido algunas caídas duras, pero considero que realmente empieza ahí el ciclo alcista. 30.762 es la resistencia, máximos históricos, y soportes 28.196, la media ascendente en 26.800, 61.8 de la subida 25.800, o el mínimo de marzo 22.841. Y el índice de pequeñas empresas, Russell 2000, mostrando mucha fuerza en subida libre. Hoy puede lograr, si sigue así, el mejor cierre de toda la historia. Y bueno, pues Lucía, ¿qué quieres que te diga, no? Si nos dicen que viene el apocalipsis, pues es un apocalipsis
muy rara, porque Ya debe no faltar olvide poco, David, ya estamos a punto. y un día va a llegar, un día va a llegar que es como lo del lobo, ¿no? Cuando no Sí. nos lo creamos porque lleven ya 30 años avisando, pues claro, llegará porque esto es cíclico, ¿no? Pero realmente es ridículo un poco el estar avisando de caídas. Digo que es muy raro y lo decíamos ya el año pasado también, y hace 6 meses, y hace 4, y hace 3. Un mercado bajista no empieza con las acciones pequeñas subiendo. ¿Vale? Entonces, hay una amplitud que es decente, es verdad que faltan quizá algunos nuevos máximos, que hay demasiados nuevos mínimos, es decir, hay sectores que están muy flojos, es verdad, pero la línea D, que es un termómetro de amplitud, está en máximos de la historia, y el Russell 2000, que es otro termómetro de amplitud, por ser un índice de 2.000 compañías pequeñas, está en máximos históricos. Y si yo miro el índice del SP500, ¿no?, que nos contaban la película hace unos años, ¿no?, los que tengan más de un año operando lo recordarán, nos contaban la película de que le subía la bolsa porque subían 2 valores, o 5 valores, o las 7 magníficas. Que ahora las 7 magníficas no están subiendo mucho, no sé cuál es la excusa que ponen, pero podemos ver el SPX ponderado, y aquí no es que pesan mucho, 3 valores que pesan mucho y mueven el índice. Este es un SP500 donde los 500 valores pesan lo mismo, máximos de toda la historia. Entonces, yo creo que en vez de tener sesgos y querer que el mercado haga una cosa o haga otra, deberíamos de intentar ir sincronizados, tener un método con reglas y seguirlo, ¿no? Porque este es uno de los mercados más odiados que he visto en mi vida. Al principio rebotaba, no hay que creerse la subida, es con poco volumen, era la historia. Luego volvió a máximos, bueno, pero es para hacer un máximo nuevo y una ruptura en falso y caer. Luego no, es que está muy sobreextendido. O sea, siempre hay razones para decir que va a caer todo. En vez de eso, de tener sesgos brutales que no sirven para mucho, salvo si vives de YouTube, que entonces generarás muchas visitas, pero salvo eso, no sirve para operar. Debemos de tener unas reglas de entrada y salida e intentar tener los mínimos sesgos posibles. Ujú. Perfecto, pues eso en cuanto al contexto de mercado. Por cierto, que este viernes va a permanecer cerrado Wall Street porque es día 3 de julio, se adelanta el festivo del 4 de julio que va a caer en sábado. Y como curiosidad, la independencia, se cumplen 250 años, la independencia de Estados Unidos en 1776, muy poquito después, en 1792, fue cuando nació la Bolsa de Valores de Estados Unidos, el 17 de mayo en concreto, o sea que ya tiene un recorrido importante. La Bolsa de Valores estadounidense, el S&P 500, nació bastante después, en 1957, pero también tenemos gráfico para analizar bastante a largo plazo. Bueno, David, pues vamos con dudas de nuestros oyentes. Acerinox está copando muchísimo la atención en las últimas semanas. Yo lo veo que surge en todos los consultorios. Nos preguntan ahora mismo por esta compañía en concreto. Bueno, pues si se ha dado la vuelta ahora mismo a Acerinox, nos llega un correo. Pero vamos, ya te digo que tengo dudas todos los días sobre Acerinox. ¿Por qué está copando tantísima atención esta compañía? Supongo que porque ha subido mucho y quizá algunos inversores han entrado tarde, ¿no? O con riesgo descontrolado. Me temo que va por ahí los tiros. Yo repito mi mensaje, sé que es aburrido, pero es que es la realidad, es la única manera, como no podemos adivinar el futuro, pues la única manera de gestionar el riesgo es, uno, gestionando las pérdidas, limitando esas pérdidas cuando una operación sale mal, no vale, no, yo hago buy and hold en acciones, porque eso es peligrosísimo. No, David, pero si los índices suben, pero estamos hablando de índices o de acciones, porque es algo muy diferente. Los índices recuperan a largo plazo y las acciones depende, algunas siguen subiendo y otras quiebran y nunca vuelven a niveles de hace 20 años, ni volverán nunca. Entonces, muy importante la gestión de riesgo. Luego, saber dónde nos metemos, porque aparte de poner un límite al riesgo, a la pérdida máxima, ¿en qué momento entramos? Porque no es lo mismo entrar, pues a lo mejor en un apoyo, en una media ascendente, aquí, pues simplemente aplicar una regla que es muy sencilla, llevo 20 años comentándola, que no es infalible, obviamente, es una pequeña regla que te puede ayudar o aproximar lo que sería un timing interesante, ¿no? Porque la media ascendente significa tendencia a favor y que esté en la media significa que no está sobreextendido, al menos el título. Pero si tú ya entras cuando la media de 200 sesiones está a más de un 20%, pues el riesgo empieza a crecer un poquito. Aquí podemos ver, ahí a un 22, aquí a un 17, aquí podemos ver que está a un 16 y aquí y en esta podemos ver que se pone a un 21.
¿Podía subir más y ponerse a un 30? Claro que puede pasar eso. Pero fíjate que hemos visto aquí los últimos 2 años y vemos que de manera constante, consecutiva, cada vez que se pone entre un 15 y un 20% de la media, quizá no es el mejor timing de entrada. ¿No deberíamos de estudiar esto antes de entrar en Acerinox? Ver que cuando se sobreextiende mucho el movimiento tiende a hacer cierta reversión a la media. Entonces, no significa que no pueda seguir subiendo, significa que tú ahí el riesgo lo tienes más descontrolado, que puedes tener más riesgo de una corrección, de un descanso que te va a hacer dudar y te va a hacer mandar preguntas a la radio probablemente, a ver si te ayuda el analista de lo que puede pasar. Y el analista, bueno, todos te tienen que decir lo mismo, salvo que sea un estafador, te tendrá que decir que no sabe lo que va a pasar. Entonces, tu herramienta es la gestión del riesgo. Eso es lo fundamental, porque opiniones, pues todos tenemos. Yo opino que voy a ganar dinero cuando compro una acción, pero muchas veces pierdo. Entonces, no llega con tener convicción, fe, tiene buena pinta, no, eso no llega, tienes que tener gestión del riesgo. Así que es un valor cíclico que de vez en cuando tiene caídas durísimas, terribles, volverá a ocurrir, obviamente, pero que mientras la media suba, pues nos indica que es un título que está en tendencia alcista. Entonces lleva en tendencia alcista mucho tiempo, ha subido mucho. Hace un par de semanas estaba en un timing de compra muy malo, en mi opinión, o peligroso, y ahora, pues poco a poco se va acercando a la media, que sería un primer soporte, pasa por 13,70 y luego también el mínimo anterior, el último apoyo en la media, 11,35. Y como única resistencia, el máximo histórico marcado en este mes de junio, en 17,44. Así que no tiene mal aspecto, pero valor muy cíclico y que ahora pues está consolidando un poco tras haberse alejado mucho de la media 200. Genial, pues eso para Acerinox. Vamos con la siguiente duda, David, que nos la plantean sobre Iberdrola y Endesa. En concreto, nos dice un oyente cómo vería ahora mismo vender Iberdrola para comprar Endesa. No sé cómo... Es como si tienes a Messi en el equipo y dices, ¿qué te parece vender a Messi para comprar a Ronaldo? Hombre, pues quitando ya que aquí cada uno tendrá su opinión, ¿no? Pero si pudieras tener los dos, o sea, ¿por qué vender a Messi? ¿No? Messi con 25 años sería. Entonces, no sé si va a seguir subiendo. Claro, no sé si va a seguir subiendo Iberdrola, pero a día de hoy, hasta ahora, ha sido como Messi con 25 años. No para de subir, ¿qué más le podemos pedir? ¿Está un poco lejos de la media? Porque además acabo de explicarlo. ¿Está a buen punto de entrada ahora? Hombre, no, porque es verdad que pues ahora está a un 11% de la media. Tampoco está tan alejada, ¿no? Hemos visto antes en Acerinox que era más del 20%, cuando más del 16%. Pero no está justo apoyándose tampoco en la media, pero no da ninguna señal de deterioro. Yo no soy adivino. Aquí está en una tendencia alcista. Desde hace años hemos sido muy positivos con Iberdrola. He repetido aquí muchas veces, al menos unas 80, que era el valor más fuerte del sector, de los mejores de Europa, no solo de España. Y a mí, pues igual que comenté que me gustaba a 8 euros, pues está en 21, me sigue gustando el gráfico. Que no es que me guste el valor, me gusta la situación técnica, que es un valor alcista, hasta que deje de serlo. ¿Y cuándo va a dejar de serlo? Pues no lo sé, pero el gráfico me va a avisar. La media dejará de subir, se girará a la baja, el precio romperá la media, puede que haya algún tramo de distribución en forma de rectángulo, de hombro cabeza a hombro, lo que sea. Pero a día de hoy no tengo elementos de juicio para ser negativo con Iberdrola, o sea que un valor fuerte y alcista. Endesa era un valor que tenía menos momentum que Iberdrola, pero ha ido mejorando, hasta el punto que puede ser, esta pregunta puede ser pertinente, oye, ¿cuál prefieres? Porque hasta hace un par de años, pues Iberdrola le sacaba bastante ventaja, pero yo diría que andan bastante igualados en cuanto a fortaleza. Está también muy fuerte Endesa. Muy alcista, mínimos y máximos crecientes, el sector de utilities lo está haciendo bien, estos son dos de los ganadores del sector desde hace años y pues cualquiera de los dos se podría tener en cartera. Cualquiera o los dos. Eso ya depende del método del inversor, si diversifica más en sectores, si diversifica menos, si quiere tener más títulos defensivos, si no. Bueno, pero no me da venta ninguno a nivel técnico. Los dos son fuertes, los dos son alcistas, ninguno ha perdido ningún soporte. No sé cuál va a subir más. Es verdad que hasta ahora ha sido Iberdrola, pero pues, podría hacerlo bien o mejor cualquiera de los dos. Es que no tendría casi preferencias. Están muy similares los gráficos, por eso no entiendo mucho el cambio, ¿no? Es que es comprar casi lo mismo, ¿no? Son valores que muchas veces tienen un comportamiento muy similar. Me recuerda a Visa, Mastercard, que ahora últimamente está Visa algo más fuerte, pero valores que normalmente se mueven parecido. Entonces, aquí el soporte es la media ascendente, pasa por 34,
también tiene los 35,51, los 31,07 o la zona de los 29,50. Fuerte alcista y sin ninguna señal de giro. Los dos están fuertes, no elegiría la verdad ninguno. O sea, me costaría mucho de tener que elegir uno, quizá Iberdrola por llevar más tiempo en tendencia, pero me costaría mucho elegir. Los dos están con una estructura muy similar y muy fuertes. Perfecto, pues eso para Iberdrola frente a Endesa. Vamos a mirar ahora Infineon. Nos preguntan también si podría plantearse ahora mismo una posible entrada en la compañía, en Infineon. ¿Cómo la ves, David? Bueno, está consolidando un poquito. Yo la veía muy peligrosa porque se alejó mucho de la media. De hecho, no me esperaba tanta subida. Me gustaba mucho el gráfico hace un año, no, menos, hace 7, 8 meses. De hecho, tuvimos una posición en este valor. Quizá lo vendimos antes de tiempo. Es probable que me equivocara aquí. Aún así, fue una operación magnífica. Más así, querría más así, de verdad. Porque a veces, claro, lo perfecto pues es difícil, ¿no? Pero lo bueno está bien ya. Entonces, aquí quizá lo perfecto habría sido dar más margen. Me ha sorprendido porque hay otros valores de semiconductores que han tirado menos. Este ha tirado muy fuerte hasta hace un par de semanas y ahora sí que es verdad que consolida un poco. Creo que le viene bien. Ha encontrado un cierto obstáculo en la zona de 88,80. De romper esa zona, pues quizá pudiéramos tener un escenario de continuidad de la subida, pero creo que le vendría bien consolidar más tiempo. Al menos consumir más tiempo, porque las correcciones se pueden dar en tiempo o en profundidad. Entonces, a lo mejor no necesita corregir a la media, pero sí que le vendría bien descansar más tiempo, ¿no? Porque la subida hay que ver de dónde venimos. Claro, no digo que no pueda subir más y que pueda ser un buen momento de entrada, pero es verdad que a mí me cuesta, y me cuesta porque realmente a veces ocurre que un valor sube no un 200%, perdón, sino un 700%, ¿no? Entonces, desde un 200 aún se multiplica por 2,5. Eso a veces ocurre, pero es más habitual que después de un tramo ya tan grande de subida, donde muchos inversores ya ganan mucho dinero, luego haya una consolidación, haya cierta recogida de beneficios, haya un tramo de descanso. Entonces, ese es el riesgo que veo un poquito aquí. Pero una compañía que está ampliando mucho las expectativas de beneficio por estar en el sector de semiconductores, a pesar de ser europea, en este caso alemana, y que tiene la única resistencia en esos 88, 83. Claro, era un valor que hizo un breakout clarísimo. Es de esos breakouts que siempre repito que cuando se están años sin superar un nivel y finalmente se supera, normalmente no es para subir un 2%, que fue este breakout de aquí. Perfecto, pues eso. Entonces, Sí. nada, eso simplemente, que era una resistencia a largo plazo. Una vez superada, era de esperar subidas, hemos cogido un gran tramo de subida, todavía ha subido más, pero bueno, ya parece, como puedes ver aquí en semanal, un par de velas de cierto rechazo, de que ya está costando un poquito aquí. No descartaría que necesite consolidar dentro de que de momento tiene mucho momentum y está en un sector líder del mercado. Genial, vamos ahora a escuchar, David, una nota de voz. Vamos a plantear la siguiente consulta de uno de nuestros oyentes. Hola, buenos días. Mi pregunta es para el analista técnico David Galán, para una posible toma de posición en Eaton Corporation o en Legrand, empresa francesa. Saludos. Pues vamos con ello. David primero nos preguntaba por Eaton, ¿cómo la ves para tomar una posible entrada? Tiene muy buen aspecto. La verdad que es de los ganadores. Además es de los que recientemente se ha ido a apoyar en la media. O sea, no es de los ganadores que llevan últimamente una subida vertical, sino de esos ganadores que, bueno, han ido subiendo, pero escalón a escalón, poco a poco, ¿no? Entonces eso ha provocado que no se haya producido un movimiento exponencial o parabólico, ¿no? Que hace que tengas los soportes lejísimos, cosa que sí que ocurre en otras compañías de este mismo sector. Entonces, aunque no es el líder del sector, sí me gusta mucho el aspecto técnico porque está fuerte, no ha dado ninguna señal de debilidad, simplemente ha consolidado un poco, ha respetado en todo momento la media 200, la directriz alcista también de medio plazo, sigue haciendo mínimos y máximos crecientes y mientras esto no cambie, pues sigue siendo un valor con muy buen aspecto. Tiene soporte en los 367,64 dólares o en el mínimo anterior en 336,27 y como única resistencia tendría los 436,74. Sector líder, ya comentábamos hace meses que nos gustaba mucho ingeniería industrial o equipamiento de telecomunicaciones, igual que semiconductores, y han sido sectores que de momento se mantienen, porque esto tampoco tiene mérito detectar lo que está fuerte, ¿no? Pero se ha mantenido, ¿no? Igual que ha habido cierta rotación sectorial en algunos otros casos, como en el espacio, en compañías relacionadas con el espacio,
en estos sectores se han ido manteniendo fuertes de momento, ¿no? Así que sigue siendo un ganador, aunque quizá pues, Gebernova ha estado algo más fuerte o algún otro, pero es un valor fuerte y alcista. Y Legrand, que estaría más en el tema de electricidad, enchufes para temas de centros de datos, otro que se ha visto beneficiado, ¿no? Como componente electrónico de ese auge, de ese boom de la IA, pues aquí estamos ante una compañía francesa que ha ido subiendo también escalón a escalón. Se parecen bastante los gráficos, ¿no? Estando en nichos un poco diferentes, se parecen bastante porque en los dos casos estamos ante valores fuertes y alcistas, pero que no están alejados demasiado de la media 200, que llevan ya varios meses sin subir de manera vertical, porque previamente sí tuvimos este tramo de subida vertical, en el que el valor se dobló prácticamente en cuestión de 6-7 meses. Ahora pues lleva un tramo ya más tendido, más suave, pero en el que respeta los mínimos crecientes y está en tendencia alcista. De hecho, así a ojo yo echaría una directriz que une máximos y otra que une mínimos. Y nos sale pues una especie de... A ver, que vísteme despacio que tengo prisa. Nos sale una especie de canal. Yo creo que esto es lo que tiene ahora el mando en cuanto a estructura de precios. Hay mínimos y máximos crecientes que podemos encuadrar en este canal alcista, y mientras siga dentro del canal y con la media en fase ascendente, pues tiene buen aspecto. La verdad, dos valores con muy buen aspecto. Felicito al oyente, me temo que sabe de análisis técnico y sabe de lo que habla y lo que quiere buscar, ¿no? No está improvisando. O sea, creo que es de ese tipo de inversores que ya ha dado un pasito más, ¿no? Quizá nos ha seguido o ha seguido algún inversor que le ha enseñado lo que es el análisis técnico. Son valores interesantes. Resistencia 155.25 y 164.28. Es verdad que en ese máximo de 164.28 se ha dejado una envolvente bajista que invitaba a un descanso. Bueno, no sé si con estos 2 meses que lleva sin subir ya es suficiente y ya está preparado para seguir con la subida o necesita algo más de descanso, pero en todo caso, mientras no pierda mínimo anterior, aquí la carga de la prueba la tienen que dar los bajistas. O sea, tienen que demostrar que ha cambiado la tendencia. Los que dominan son los alcistas. Siempre por eso esa frase que ya tiene más de un siglo, pero eso no significa que no funcione. Una tendencia sigue vigente mientras no haya señales de cambio de tendencia y será más probable la continuidad que el cambio mientras no se produzcan esas señales. Así que de momento, dos valores en tendencia alcista y con buen aspecto. Genial. Nos queda poquito tiempo, David. Vamos a echarle un vistazo rápido a Solstice Advanced Materials. El ticker Buen aspecto. Sols. Sí, ya lo conoces. Sí, es difícil. A ver, no conozco todos, pero es difícil entre los que son algo populares entre la audiencia, es difícil que no los conozca. Este es un título que está a punto de romper una estructura de consolidación. Entonces, está interesantísimo, la verdad. Dentro del sector aeroespacial, además, es de los más fuertes y da la impresión de que se está abriendo un escenario de continuidad de las subidas, ¿no? Ya amagó, fíjate que aquí amaga con romper la directriz, pero al final tiene sesión de menos a más. Retrocede un poco, pero parece que es simplemente para coger fuerzas y da la impresión de que esta puede ser la de hoy, puede ser la buena. Tiene aspecto de querer seguir subiendo, porque va haciendo, desde que, es verdad que no tiene mucho histórico, pero desde que salió a cotizar, pues va haciendo mínimos y máximos crecientes y de momento no ha perdido nunca el mínimo anterior. Incluso aquí este mínimo de cierta relevancia lo ha mantenido en estas caídas que ha tenido aquí, así que buen aspecto. Vamos a ver si acaba de romper esa zona de resistencia en $88, que está atacando hoy de nuevo. Un cierre por encima de 89 estaría muy bien, la verdad. Y luego el único nivel de resistencia, el máximo histórico, 90,71. Proceso de subida libre, o sea, es que lo de antes tiene que demostrar que pasa a ser débil, o sea, no es que haya cambiado nada, sigue fuerte. Y este es un posible escenario de continuidad de lo que ya había, que es una tendencia alcista. Mientras no pierda el soporte de 75,96, lo más probable es que podamos ver más subidas en Solstice Advanced Materials. Pues con eso nos quedamos. David Galán desde Bolsa General, muchísimas gracias como siempre por haber estado en Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima. Un placer y desearle